Estimados, me disculpan, la clase, nuestro tercer encuentro sincrónico, se me pasó grabar la sesión, así que pues les voy a grabar este resumen de lo que hicimos eh, en esa clase, pues para que lo tengan ustedes como registro y lo puedan consultar. Me disculpan de verdad, se me pasó eso, es lo primero que hago siempre justamente por esto, porque se me olvida, pero bueno. Me pasó de nuevo. Eh, a ver, ¿qué hicimos? Primero que todo, revisamos el tema de lo que eran las fechas, por una consulta que hizo alguna de sus compañeras, de las entregas. Entonces, déjenme ver si tengo ese detalle por acá, que lo podemos ver en modo edición. Eh, hay dos entregas, ¿no?, de lo que es ese proyecto final de esta materia. Una primera entrega que es la idea de negocio, cuál es ese proyecto que ustedes van a trabajar, de qué trata, dónde surge la idea de negocio, por qué creen ustedes que eso puede llegar a ser un negocio. Y eso estaría para el martes 2 de julio. Entiendo que ustedes tienen una semana acá de vacaciones, algo así. Entonces, bueno, digamos que para esa fecha deberíamos, o yo por lo menos debería tener de ustedes esa primera entrega, para ponerme un poco en contexto de qué es lo que van a ustedes a desarrollar como idea. Y al final del curso las clases terminan el 7 de julio y entonces para esa fecha se colocó la entrega de lo que es ya el trabajo final, pues, ¿no? También le comenté a sus compañeros ayer que pues esa fecha, si requerimos, si lo necesitamos, vamos a ver cómo estamos al llegar a ese momento, pero de repente pudiéramos mover ahí unos días, ¿no?, si lo necesitamos. Eso tengo que consultarlo yo también con Jorge, porque creo que ustedes tienen un esquema donde terminan unas asignaturas y empiezan ahí mismo otras, entonces quizá no hay tanto espacio, ¿no? Pero bueno, digamos, pudiéramos mover eso de alguna forma. Pero por lo pronto, esas son las dos fechas entonces que tenemos previstas. Otro tema porque les comenté que les había compartido una información también acá en la sección de anuncios de un ejercicio que yo resolví en alguna oportunidad de un grupo en WOW, de un proyecto similar. Entonces algo parecido, solo que era un ejercicio que se les colocaba a ellos con una situación particular, donde era un proyecto que se debía analizar, una idea de negocios que era de la venta de unos computadores, creo, o algo así, después de la pandemia del COVID. Y entonces, bueno, hay todo un desarrollo paso a paso en Excel de, de ese ejercicio que yo creo que ustedes pudiera darle muchas luces de cómo abordar el tema de la proyección de los flujos de efectivo en Excel para ese proyecto final. Entonces les comparto eso. Este es el anuncio, entonces si ustedes le dan el link aquí donde dice proyecto idea, por cierto que hay un error, bueno, aquí está el link que los va a llevar a, si yo le doy allí, me va a llevar a un video de esa clase. Y pues ahí verán lo que es un taller que se desarrolló entonces, como les digo, paso a paso. Yo abrí una hoja de Excel en blanco y me fui desde cero, montando lo que son los flujos de efectivo, en fin, y la manera en que yo de alguna forma puedo trabajar esto. Eso no es la única manera en que se hace, es simplemente como para que lo tengan de referencia. Les acompaño ese video, fíjense que también esto tiene un menú aquí donde ustedes pueden ir directamente a esa parte que les interese. O sea, ustedes quieren ver, por ejemplo, el tema del WACC, cómo se calcula el WACC, que es la tasa de descuento que se utiliza para el cálculo al final del BP en el ATIR, o cómo se hace ese cálculo en el Excel. El tema del análisis de punto de equilibrio, sensibilidad, el tema de los escenarios, cómo se plantea eso con el recurso de Excel. Cómo manejé yo el tema de costo de venta, utilidad, en fin, pueden irse directamente a ese punto que les digamos que les llame la atención
Y entonces, como les digo, pues es bastante completo y se hace paso a paso todo el cálculo hasta llegar a lo que es el VPN, que es el valor presente neto del proyecto, la tasa interna de retorno, el ROI, en fin. Entonces ahí tienen eso. Y como les digo, en ese recurso también les compartí, en ese anuncio también les compartí eh, el Excel. Ahí tienen, aquí abajo dice ejercicio clase taller 2 y 3. Entonces aquí tienen un archivo de Excel que pueden abrir y seguir con esa clase y ver cómo pues, se hacen toda esa serie de cálculos. Entonces yo creo que es un recurso que a ustedes les va a ayudar. Me llamó mucho la atención de que los compañeros comentaron en la clase que no les había llegado el correo con esto. También les había compartido previo a este anuncio otro en el que estaban los reportes que nosotros descargamos en la primera sesión. Hay unos reportes que descargamos de EMIS, de la plataforma EMIS, del entorno macroeconómico, del tema de qué proyecciones económicas para Colombia existían, por el tema, por ejemplo, de la inflación, el tema de cómo puedo llegar yo a proyectar, por ejemplo, gastos. Para yo hacer eso necesito contar con ese recurso de la inflación. Entonces, bueno, ¿cómo están previendo que se va a mover la inflación en el futuro? Ahí hay una serie de reportes y otros reportes que también les comparto que tienen que ver con el tema de los mercados y el consumo. Eso está en otro anuncio allí. Entonces, si no reciben eso por la vía de los correos electrónicos, entonces por favor revisen de vez en cuando esa sección de anuncios. De hecho, este resumen que estoy haciendo de esta clase también lo voy a compartir por esa vía. Bien, una vez dicho esto, yo hablé en esta clase de lo que es el proceso del análisis financiero de proyectos en términos generales. Entonces les muestro a través de este diagrama cómo nosotros en las finanzas siempre analizamos no solamente el tema de proyectos. Puedo analizar, por ejemplo, puedo valorar una empresa en funcionamiento, o puedo valorar una acción, un bono, en fin. Todo siempre lo llevamos nosotros en finanzas a flujos de efectivo a través de una serie de diagramas de flujo de efectivo, así se llaman, que representamos de esta forma. Es decir, esto no es más que una línea de tiempo, ¿ok?, en la cual yo voy a colocar los flujos de efectivo que se generan a lo largo de ese tiempo, en los momentos precisos en que se generan, y los represento con flechas hacia arriba, aquellos flujos que son positivos, es decir, ingresos de dinero, y con flechas hacia abajo, lo que son salidas o flujos de caja negativos. En la vida de los proyectos, obviamente, se puede tener tanto ingresos como egresos, es decir, flujos de efectivo positivos y negativos. De hecho, cuando analizamos proyectos, el primer gran flujo de efectivo, o lo primero que nosotros hacemos cuando entramos en un proyecto, es lo que conocemos como la inversión inicial, ese primer gran desembolso que hacemos. Entonces, esa es una de las primeras tareas que hay que hacer en el momento en que empezamos a hacer los cálculos de la viabilidad financiera de nuestro proyecto. Entonces, ¿de qué hablamos en la clase? Déjenme ver si yo puedo. Si podemos ir rayando aquí en el tablero. Entonces, digamos, previo a esto, obviamente ustedes van a hacer un trabajo de análisis de lo que es el entorno macroeconómico, es decir, cómo se está moviendo la economía. Luego haría un análisis de distintos sectores y entonces empezaría a analizar qué oportunidades pueden existir de negocio dentro de algún sector en particular. Una vez que paso por eso y determino y defino, bueno, cuál sería mi idea de negocios, entonces entro a hacer este ejercicio en el cual yo tengo que, en primer lugar, definir cuáles son esa serie de activos que yo requiero para poner en marcha mi proyecto. Es decir, voy a necesitar
computadores, voy a necesitar maquinaria para fabricar, voy a necesitar terreno, voy a necesitar mobiliario, vehículos, en fin. Una vez que determino todos esos activos, ese bloque de activos, los fondos para nosotros adquirir esa serie de activos vienen principalmente de dos fuentes. Uno es la deuda. Todo ese dinero quizás no lo tenemos, quizás nosotros podemos hacer como dueños del negocio un aporte, y eso es esto que está por acá, que llaman el capital propio, que en la contabilidad es lo que es nuestro patrimonio o nuestro capital social. Eso es lo que el dueño o accionista está colocando de su bolsillo. Pero si no tiene todo el monto para realizar esa inversión que requiere, entonces tendrá que recurrir a la deuda. Entonces esas son las dos fuentes principales. Generalmente, en el caso del pasivo, uno recurre a los bancos, pero puede ser un tercero, ¿no? Y el patrimonio, pues digamos, es lo que es el capital que nosotros estamos colocando en esta idea de negocios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto determina de alguna manera un factor que vamos a requerir para el cálculo, que es el costo del dinero. Para la empresa o para el proyecto, el dinero que se invierte tiene un costo y viene determinado por la proporción que nosotros podamos mantener entre deuda y patrimonio. ¿Por qué? Porque si estos fondos vienen de un préstamo, seguramente el banco nos va a cobrar una tasa de interés por ese dinero. Esa tasa de interés es el costo de esa deuda. Y el patrimonio, el capital propio también tiene un costo. De hecho, yo le pago a mis accionistas dividendos. Parte de lo que es la utilidad que se genera en el negocio. Y eso tiene un costo. Si yo lo llevo a expresar, digamos, porcentualmente, como un porcentaje, como un rendimiento sobre el capital que estos señores están invirtiendo, generalmente es mayor, por cierto, que la tasa que me cobra el banco. Y además la deuda tiene la ventaja de que los intereses que se generan de la deuda yo los puedo descontar del pago de impuestos sobre la renta a través de la figura de lo que se conoce como el escudo fiscal o el beneficio fiscal de la deuda. Eso lo vamos a ver más adelante porque también es un factor que debemos incluir en el cálculo del WACC. Entonces, yo puedo tener unas proporciones distintas dependiendo del tipo de negocio, dependiendo de las necesidades que yo tenga de efectivo como inversionista, y vamos a suponer que yo puedo tener el 70% de todo el capital que vamos a invertir de capital propio, y el 30% restante pues lo pedimos prestado. Esos son los factores de ponderación que se van a utilizar para calcular el costo del dinero. Porque lógicamente tendríamos, si esto tiene una tasa de interés y esto tiene otra tasa distinta, a la final el costo del dinero va a ser el promedio de ambas. Pero es un promedio ponderado por estos factores que están acá. Obviamente, si yo me estoy financiando mayormente con capital propio, pues el capital tendrá un peso mayor en el promedio que al final voy a hacer. Esto es un concepto estadístico nada más, ¿no? Si yo quisiera, de hecho, por ejemplo, calcular el WACC para este caso sería igual a la tasa de interés que me cobra el banco. La tasa del banco. Multiplicada por el factor de ponderación, que sería el 30%, 0,3. Más la tasa de rendimiento que le estamos ofreciendo a nuestros accionistas. Rendimiento de los accionistas. Multiplicado por el 70%. Sería 0,7. Eso sería, digamos, un cálculo estimado de nuestro WACC o el promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital. Ese es el nombre, digamos, ¿no? En la teoría financiera se conoce como WACC porque viene del inglés Weighted Average Cost of Capital. Pero bueno, digamos, es lo mismo, ¿no? Una vez que nosotros tenemos determinado esto,
Eso nos va a servir a nosotros para que nosotros podamos llegar entonces al cálculo una vez que tengamos los flujos de efectivo proyectados del proyecto, que son estos señores que están por aquí, al cálculo de lo que se conoce como el valor presente neto o la tasa interna de retorno o la rentabilidad sobre la inversión. Es decir, hay distintos indicadores que nosotros podemos calcular para determinar si efectivamente el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. Ojo, a una pausa acá. Obviamente, para efectos de este curso, nosotros vamos a evaluar un proyecto siempre desde el punto de vista financiero. Los resultados de estos indicadores pueden decir que efectivamente puede ser viable desde lo económico un proyecto. Sin embargo, las decisiones de inversión muchas veces se toman considerando distintos factores. Es decir, se pone sobre la mesa el tema del impacto social que puede llegar a tener el proyecto, el tema del impacto ambiental, sobre todo en estos días donde se está hablando mucho del tema de la sostenibilidad, recuerden de los famosos ODS y todo este tema. Entonces, sin embargo, estando conscientes de eso, nosotros desde las finanzas apoyamos a la toma de decisiones haciendo un cálculo estrictamente económico, estrictamente financiero. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Primero, determinamos entonces la suma de todos estos señores que son nuestros activos y ese es el dinero que vamos a tener que invertir en un primer paso. Iniciando el proyecto, entonces hacemos lo que es la inversión inicial. Y vamos a suponer que es $1 millón de dólares, como ponen acá. Esa sería la inversión inicial. Fíjense que esto es un monto, es una flecha hacia abajo, es un monto negativo, es un monto grande. Recuerden que en los diagramas de flujo efectivo, flecha hacia abajo, valor negativo. También en los diagramas de flujos de efectivo, nosotros generalmente los cálculos los llevamos a una fecha específica. La fecha que nos interesa en términos de los cálculos que nosotros vamos a realizar es el valor presente. Es decir, esta fecha que está aquí. Esto es hoy. Entonces, a nosotros nos interesa llevar todos los flujos de caja del proyecto a sus valores equivalentes el día de hoy. Entonces, esta fecha, cuando nosotros estamos haciendo análisis financiero, es la que denominamos la fecha focal. La fecha focal en análisis financiero de proyectos generalmente es la fecha de hoy, o sea, el valor presente de todos los flujos efectivos. ¿Cómo calculamos el valor entonces presente y por qué lo llamamos así? Porque bueno, estamos trayendo todos los flujos que tenemos proyectados en el futuro a equivalentes en moneda del día de hoy. Es decir, nos estamos trayendo todos los valores que vamos a recibir en el futuro a su equivalente en moneda de hoy. Y ese proceso es lo que se conoce como descontar los flujos o traerlos a valor presente. El valor presente de todo flujo futuro es igual al valor futuro de ese flujo dividido entre 1 más una tasa de interés que para efectos de análisis de proyectos es el WACC. Todo esto elevado al número de periodo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, estos 500 por aquí que están en el sexto año, en el sexto periodo, y yo quiero calcular el valor presente de eso, el valor presente de eso va a ser igual a 500.000 dividido entre 1 más el WACC elevado a la 6. ¿Por qué? Porque estamos en el sexto periodo. Obviamente esto es un tema teórico, no vamos a llegar al caso de la matemática financiera, esto es matemática financiera, se los estoy diciendo para que ustedes entiendan el concepto general de lo que hay alrededor de todo este cálculo de la evaluación financiera de los proyectos, porque al final los cálculos los va a hacer Excel. Digamos, es la manera en que tradicionalmente hemos venido trabajando el tema financiero y no tiene sentido que a un grupo de profesionales del marketing yo los vaya a poner a trabajar con fórmulas, ¿no? Sencillamente esto se los pongo para que tengan una idea pues, de dónde viene toda la teoría del cálculo. Entonces, bien, al final lo que estamos haciendo es llevándonos a valor presente todos los flujos de efectivo del proyecto. Si yo realizo una inversión de $1 millón en un proyecto,
esa inversión tiene que empezar a generar flujos financieros futuros positivos que compensen esta inversión. Es decir, el valor presente de esos flujos futuros que va a generar el proyecto tienen que ser mayores, la suma de ellos tiene que ser mayor a la inversión inicial que yo estoy haciendo en el proyecto. Es decir, si el proyecto no es capaz de generar la cantidad de dinero que yo le estoy invirtiendo, entonces eso desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido. ¿Cómo llegamos a ese cálculo? Pues una vez que tenemos el valor presente, este cálculo que está aquí, de cada uno de nuestros flujos, la sumatoria de los flujos de caja, de todos estos señores que están aquí, menos la inversión inicial, es decir, voy a traer al valor presente todos los flujos, el valor de los flujos de caja, sumo todos esos valores y a eso le resto la inversión inicial. Eso es lo que se conoce como el famoso VPN del proyecto. Cuando ustedes vean análisis de proyectos, cuando ustedes vean ideas de negocio, siempre van a encontrar el fulano VPN. Es el valor presente del negocio y no es más que el valor que genera el proyecto. Si este valor es negativo, se considera que el proyecto, lejos de generar valor, lo destruye. En consecuencia, si nosotros estamos en presencia de un proyecto cuyo VPN es negativo, la recomendación desde el punto de vista financiero es que no se ejecute ese proyecto. Esto es importante ¿en qué sentido? En el que todos estos cálculos de análisis de proyectos, es decir, son ideas de negocio, todavía no se han materializado. En consecuencia, no tiene sentido que yo haga un análisis como este si ya la idea está en desarrollo. Es decir, si ya se hizo la inversión, si ya se realizó la salida de dinero para comprar los activos y digamos, el negocio está en marcha, ¿qué sentido tiene que yo ahora me ponga a analizar si es viable o no es viable, ¿no? Siempre este tipo de análisis se realizan antes de la decisión de inversión y es un apoyo justamente a esa decisión. Entonces, si ustedes están trabajando en su proyecto y ustedes obtienen un valor negativo, por ejemplo, en el VPN o una tasa interna de retorno, que es otro de los factores que ustedes van a tener que calcular aquí, la famosa tasa interna de retorno o el retorno sobre la inversión, el ROI. Si alguno de esos valores desestima de alguna manera la inversión, eso no quiere decir que su proyecto o que su trabajo está mal realizado, porque me he encontrado con muchos estudiantes que de repente se encuentran en esa situación. Oh, profe, es que no me da negativo. Bueno, si te da negativo, eso está bien. O sea, lo que tienes es que sustentar muy bien tu análisis y si el valor que genera el proyecto es negativo, en consecuencia, la recomendación que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista financiero es no ejecutar ese proyecto. Y eso está bien. A nosotros en análisis financiero nos ha tocado muchísimas veces bajar a personas que tienen años trabajándole a un proyecto, que cuando se lo llevamos a flujo de efectivo le tenemos que decir, está muy bonita la idea, has desarrollado un producto muy bien, digamos, considerando lo que son las necesidades del consumidor, aplicando tecnología, has desarrollado un producto que desde lo técnico es muy completo, pero el mercado, el precio, el resto de las cosas que nosotros estamos evaluando, pues a la final dan un resultado financiero negativo y de la manera en que está planteado el proyecto no es viable. Es duro para las personas recibir esa respuesta. Uno siempre quiere que pues, la idea de negocio prospere y que eso sea un negocio que pueda llegar a tener éxito en el futuro. No sabemos lo que ocurre en el futuro, que esa es otra de las grandes dificultades que hay dentro de este análisis. Porque estos flujos que están aquí proyectados, que es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer, es donde yo les digo que uno empieza a jugar un poco como al brujo. Porque bueno, si yo no puedo saber lo que va a ocurrir quizá el próximo año, pero bueno, yo puedo tener una estimación de los niveles de inflación que se han venido registrando en los últimos años, hacer un promedio, de decir, bueno, más o menos yo creo que puedo estar rondando estos valores. Cuando me voy más allá, 2 años, 3 años, 5 años, entonces se pone un poco más complejo ese tema, ¿no? Entonces sí, jugamos un poco al brujo, pero bueno, si aplicamos algunas reglas y algunas recomendaciones,
frente a cómo realizar un pronóstico, yo creo que podemos llegar a valores esperados, así los podemos llamar. Ahora, ¿qué pasa si se exceden todas las expectativas? A lo mejor yo me estoy colocando un porcentaje de crecimiento en mis ventas porque obviamente eso es a eso le estoy aspirando en mi proyecto. Pero ¿qué pasa si se exceden esos porcentajes de crecimiento en ventas? Entonces voy a estar en la presencia de lo que se conoce como un escenario optimista. Entonces, pero puede darse lo contrario. ¿Qué pasa si hay otro COVID? ¿Qué pasa si hay otra situación de guerra? ¿Qué pasa si hay un cambio en los mercados que hace pues, que el pronóstico que nosotros teníamos se caiga y en consecuencia tenemos lo que se conoce como un escenario pesimista? Entonces lo que se hace es que se proyectan 3 escenarios generalmente para uno abarcar, digamos, más opciones en ese futuro. Entonces yo tengo un escenario efectivamente que es el esperado y muevo las variables sobre las cuales hice esa proyección de manera adversa y eso me va a dar un resultado de un escenario pesimista o hacia el otro lado y eso me va a dar el resultado de un escenario optimista. El Excel tiene una herramienta que maneja el tema de los escenarios. En ese video que yo les compartí al final está el tema de escenarios y ahí más o menos se les muestra cómo con ese ejemplo de ese ejercicio se puede llegar a hacer y eso lo pueden aplicar obviamente ustedes a su trabajo, ¿no? Pero bueno, digamos más o menos esa es la dinámica que hay en torno a lo que es el análisis financiero de los proyectos. Obviamente lo que estamos apuntando entonces siempre va a ser a que este valor presente neto sea positivo y eso es lo que nos va a nosotros a dar luces o luz verde para ejecutar ese proyecto, ¿no? La tasa interna de retorno, pues como lo indica su nombre, es la tasa de retorno que puede generar el proyecto. Matemáticamente la tasa interna de retorno es una tasa que hace que el valor presente de los flujos sea igual, es decir, es el WACC que hace que el valor presente de los flujos, este señor que está aquí, sea igual a la inversión inicial, es decir, que el BPN sea igual a 0. Obviamente eso se hace igualando este cálculo a 0 y se despeja para el WACC. Es un ejercicio matemático que obviamente no lo van a realizar ustedes. El Excel y las calculadoras financieras lo que hacen es sustituir valores aquí hasta que se dé esa igualdad a 0 y entonces dicen, bueno, la tasa es tanto. Eso es lo que se conoce como una iteración. Pero bueno, llega al cálculo matemático que ustedes no van a aplicar. Eso lo hace Excel por nosotros. Y en ese video también al final ustedes van a ver cómo yo hago el cálculo muy sencillo porque hay en Excel una función que se llama TIR, tal cual. Yo le selecciono cuáles son los flujos de efectivo de mi proyecto, desde la inversión inicial negativa hasta el último flujo, función TIR, y él hace el cálculo. Lo que hay que saber con la TIR es que, bueno, la tasa interna de retorno debería ser mayor al costo de oportunidad, a este WACC que yo estoy calculando por aquí, y en ese caso, entonces, bueno, yo puedo decir que desde el punto de vista financiero es viable el proyecto. El ROI no es más que un valor de rentabilidad porcentual que divide el valor que yo recibo de flujos de efectivo del proyecto entre la inversión inicial. Fíjense que en el caso del BPN es el valor de los flujos menos la inversión inicial. En el caso del ROI es el valor de los flujos dividido entre la inversión inicial y a eso le restamos 1. Eso nos da un valor porcentual de rendimiento. Entonces es un valor relativo, porque digamos que el BPN es un valor absoluto, es un valor en dólares, en pesos, en euros. El ROI es un valor porcentual y que representa obviamente un porcentaje de la inversión. Si me dice que el ROI es el 20%, quiere decir que yo estaría obteniendo una utilidad del 20% en este proyecto sobre la inversión inicial. O sea, me estaría ganando el 20% de lo que invertí, digamos, ¿no? Es una manera distinta de medirlo, pero al final todos apuntan a medir lo mismo, es decir, las bondades del proyecto y ver cómo ese proyecto puede o no puede generar valor.
El concepto de valor en finanzas se expresa siempre a través de estos diagramas de flujos de efectivo. Ustedes van a ver, por ejemplo, ejercicios de valoración de empresas. Uno de los métodos más utilizados o más confiables dentro de valoración de empresa es el pronóstico de los flujos de efectivo libres de la empresa. Yo hago un pronóstico de los flujos de efectivo, esos flujos de efectivo me los traigo a valor presente y puedo decir que ese es el valor de una empresa. No el valor de sus activos. Muchas veces se tienden a confundir con esto, ¿no? Tengo una empresa y digo, bueno, tengo 2 camiones, tengo un galpón, y empiezo a sumar activos. No, ese es el valor de tus activos. Y si sumas activos, ¿qué valor le das? Generalmente entonces uno lo que busca es, bueno, el valor de mercado. Ese sería el valor de reposición de los activos, pero no es el valor del negocio como tal. El valor de todo negocio, el valor de todo activo, desde el punto de vista financiero, es el valor presente de los flujos futuros que ese activo, que esa empresa sea capaz de generar. Entonces, bueno, digamos que ese es el concepto que hay detrás de todo esto. Yo quería entrar un poquito más en detalles del tema del WACC, porque hay un componente adicional en el cálculo del WACC que nosotros debemos considerar, que es lo que se conoce como el beneficio fiscal o el escudo fiscal de la deuda. La deuda, como les comenté, los intereses que genera la deuda se pueden deducir del pago de impuestos sobre la renta. Esto es una realidad en todas las economías del mundo y eso es sencillamente lo que pretende o lo que pretenden los gobiernos con esto es incentivar la inversión, es decir, que las empresas se endeuden para que sigan creciendo. Entonces, hay que incluir un componente para tomar en consideración ese escudo fiscal dentro del cálculo de lo que es el WACC. Pero bueno, más, digamos, eso yo la clase de ayer la dejé hasta allí y esto lo dejé para nuestro próximo encuentro. Ya les hablaré un poco más en detalle de lo que es ese componente del escudo fiscal. Y pues creo que hasta aquí llegamos en nuestra sesión, en nuestro tercer encuentro sincrónico. Ahí entramos en una semana ahora de receso y nos veremos entonces en unos 15 días el próximo miércoles. Entonces, bueno, una vez más me disculpo porque no pude grabar la sesión, pero bueno, les comparto esto que es un resumen de los temas que estuvimos tocando. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en la próxima sesión.